pasa algo, piensen en la situación. Pero retomando, siempre es un gusto hablar sobre la salud mental, sobre la psiquiatría, sobre las complejidades que tiene el campo, que son muchas. Es un campo hermoso, pero muy complejo, en donde se disputan muchos intereses de muchos tipos. Y por eso a mí me gusta mucho cruzar la biótica y la salud mental, no solo además porque me dedico a hacer investigación en biótica, sino porque creo que no se puede pensar la salud mental sin la biótica, como, tal vez como todo el campo de la salud, pero yo creo que el campo de la salud mental tiene aún, está más permeable a las moralidades hegemónicas, incluso a las personales, y por eso es que tenemos que darle mucha importancia a pensar a la salud mental desde el prisma de la bioética. Y es por esto es que casi todo se puede pensar desde el prisma de la bioética. Entonces, a mí me gusta este tema, de este título digo que es bastante amplio, en la que se pueden abordar muchísimas cosas. A mí me gusta pensar mucho el tema de la autonomía relacional, porque la autonomía es algo que se ve frecuentemente bastante disminuido en las personas que tienen algún diagnóstico psiquiátrico, y entonces es algo que a mí me gusta pensar mucho para tratar de pensar alternativas concretas sobre cómo hacer para que las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico sean más autónomas, y vamos a ver por qué, digamos, por qué yo estoy hipotetizando sobre esto, que ya no es casi una hipótesis, y si ustedes están ahí en el día a día seguramente van a coincidir conmigo, y qué estrategias concretas vamos a pensar para trabajar esto, así como otras aristas que por ahí nos propone la bioética y la salud mental y que ahora eh, vamos a trabajar. Lo primero que hay que recordar es que estamos ante una crisis en el campo de la salud mental. Una crisis, como la palabra lo indica, es una situación grave y decisiva, ¿no? O sea, que una crisis a veces también se puede pensar como una oportunidad, aunque es un poco optimista, pero puede pensarse así. Entonces, pero sí, antes de lo decisivo hay que tener en cuenta que es grave. ¿Por qué? Porque pone en peligro el desarrollo humano. O sea, la salud mental como tal nos permite desarrollar nuestra vida, nos permite ejecutar nuestros proyectos, nos permite relacionarnos unos con otros, nos permite adecuarnos a la realidad, nos permite resolver conflictos, nos permite sostenernos como sociedad. Y la verdad es que hoy tengamos los números de prevalencia e incidencia de números de suicidios en el mundo que tenemos, como nunca hemos tenido antes, pone a este campo, digamos, y a la humanidad toda, diría yo, en esta suerte de crisis. Entonces yo creo que hay que pensar dos cosas frente a esta crisis, que es, bueno, ¿cuál es el formato que domina en el abordaje de salud y el padecimiento mental? ¿Y cuál es el formato que domina respecto de la mirada social? Porque creo que también vamos a coincidir en esto, digamos, la solución a los problemas de salud mental no se encuentran solamente en el sistema asistencial o en el sistema clínico. Digamos, hay mucho para hacer fuera del sistema asistencial, y ahí la mirada social y cómo nos comportamos como sociedad frente a la salud mental y a las personas con padecimientos mentales es, digamos, esa forma de mirar tiene mucho que hacer y mucho que cambiar, sobre todo si queremos trabajar sobre esta crisis. Para eso, como les decía, para mí la bioética para mí, para muchos autores y autoras, es una herramienta que puede ser muy útil en este contexto para repensar la salud y el padecimiento mental, para repensar nuestra posición conceptual, teórica, ideológica frente a la salud mental y el sufrimiento mental, para revisar la evidencia, para revisar cómo se ha construido esa evidencia, ¿no? Una cuestión más epistemológica, pero siempre parados acá en la ética, ¿no? En cómo vamos, digamos, en qué posición nos vamos a elegir estar y sobre la que nos vamos a responsabilizar. Y en ese sentido, como nosotros somos profesionales, usamos evidencia para desarrollar nuestra práctica, si no seríamos otra cosa. Entonces, en ese sentido es importante revisar la evidencia y revisar cómo se construye esa evidencia, porque como decíamos hoy, la salud mental es un campo de disputa de intereses, de muchos intereses, y lamentablemente mucha evidencia que está construida con altísimos conflictos de intereses. Y por último, la bioética como herramienta para integrar nuevas formas de pensar y de abordar la salud del padecimiento mental, que esto es lo que a veces más dificultades conlleva, ¿no? Porque tenemos todo un hábitus desde la psiquiatría, la psicología, desde las disciplinas más hegemónicas que tienen campo de la salud mental, y de las nuevas disciplinas, digo, también hay mucha resistencia
desde los propios colegas a pensar otros formatos de atención, si esto tiene la evidencia, por supuesto, necesaria. Así que este sería como el cuadro inicial que vamos a repasar un poco acá y sobre todo, hablando de construir evidencia, que es algo que sería interesante empezar a hacer nueva evidencia sobre cómo afrontar esta crisis, cómo pensar esto que decíamos hoy, el formato dominante de atención, el formato dominante de la mirada social. El Global Forum on Bioethics in Research, y esto lo estuvimos conversando con Eduardo en un workshop que sucedió en la Ciudad de México hace 2 semanas, Eduardo con Regine después, y justamente, digamos, ese workshop se organizó a partir de este Global Forum y tenía el objetivo de trabajar el estigma en salud mental, y un poco lo que hoy les comparto acá también lo trabajamos ahí, de cómo empezar a pensar qué investigamos en salud mental, cómo lo investigamos, desde qué posición lo investigamos, digamos, y todo esto es lo que se trabajó en el Global Forum on Bioethics in Research. Y bueno, y como les digo, a partir de esta reunión, de este foro, se realizaron muchísimas actividades alrededor del mundo, una de las cuales se hizo en México hace 2 semanas respecto al estigma. ¿Y por qué? Bueno, porque claramente el estigma tiene mucho que ver sobre cómo se conceptualiza la salud mental, ¿no? ¿Qué significa cómo se conceptualiza? Bueno, ¿cuáles son los constructos teóricos que están atrás de la palabra salud mental? ¿Qué decimos cuando hablamos de salud mental? ¿Qué entienden las personas que no son del campo cuando hablamos de salud mental? E incluso, ¿qué entienden nuestros mismos compañeros y compañeras del campo cuando decimos salud mental? ¿Todos entendemos lo mismo? ¿Todos tenemos la misma imagen en la cabeza cuando hablamos de salud mental? ¿Todos pensamos, por ejemplo, la noción de persona de la misma manera cuando hablamos de salud mental? La noción de derechos, la noción de autonomía, la noción de vulnerabilidad. Todas esas cuestiones que están asociadas a estereotipos, que están asociadas al concepto de salud mental, ¿las estamos pensando de la misma manera? Es importante que las pensemos de la misma manera, pero sobre todo, sobre todo me interesa que, más allá de todas estas preguntas que son importantes hacernos, que cada vez que nosotros elegimos una respuesta a esas preguntas, digamos, atrás de un concepto, ese concepto tiene una moralidad y por tanto es un vehículo para fortalecer o no ciertos paradigmas morales que hay muy fortalecidos dentro del campo de la salud mental, y eso lo vamos a ver en un ratito. Pero entonces la conceptualización en salud mental es recontra importante si nosotros queremos construir esta evidencia en salud mental, o sea, investigar. Maximización de impacto local de la investigación, en las cosas que se trabajaron en el Global Forum, es decir, bueno, la verdad es que tenemos que abandonar un poco la clásica investigación multitranslacional o multicéntrica o qué sé yo, y empezar a pensar la investigación en la región, ¿no? Enfocado a las necesidades comunitarias, enfocado más porque esto va a hacer que nosotros podamos tener en cuenta condiciones singulares de ese lugar donde queremos investigar, y por lo tanto va a maximizar el impacto de esa investigación. Y cuando hablamos de salud mental, digamos, el contexto es recontra fundamental. Y esto, digamos, el contexto de salud mental ha sido algo que, digamos, históricamente ha sido muy relegado. Si bien siempre quedaba bien decir, sí, lo biopsicosocial y qué sé yo, y capaz que estaba en nuestro discurso, ciertamente no está, no forma parte de nuestra práctica, porque todos estamos en un hospital, ahí sentados esperando en un consultorio, preguntamos sobre síntomas, fármacos, psicoterapia, y más o menos ahí queda la intervención. Globalmente estoy generalizando y como tal seguramente estoy cometiendo alguna injusticia, pero sí es verdad que si nosotros podemos producir un conocimiento más singularizado, eso va a tener mucho más impacto y por lo tanto va a ser técnicamente más útil y éticamente más adecuado, porque vamos a usar recursos que van a generar eficiencia en la calidad de atención y por lo tanto en la calidad de vida de las personas. Co-creación e inclusión, una de las cosas que también tiene mucho, no sé, como que está adquiriendo mucha fuerza, es esto de co-crear, o sea, con las personas que han atravesado la experiencia de tener un diagnóstico psiquiátrico y de hacer un tratamiento, bueno, co-crear con ellas, incluirlas en los procesos de investigación, incluso análisis de la información, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje, ¿no? Cuando tenemos que pensar cómo comunicar las cosas o cómo, no sé, convocar a pacientes, bueno, hay etapas muy, muy críticas de la investigación que es muy importante o que sería de vuelta mucho más eficiente que
personas que hayan atravesado la experiencia co-creen los proyectos, incluso lleven a cabo la investigación junto con los investigadores. Gobernanza, esto siempre está, es una palabra muy bonita, muy difícil de llevar a cabo, pero se refiere a que obviamente todos los actores que intervienen en el campo de la salud mental, que son múltiples, y que está bien, pero eso hace que a veces sea muy complejo también como consensuar una gobernanza en la investigación, pero bueno, sin duda, hablando de esto de pensar el impacto local y cómo regionalizar la investigación, la gobernanza es recontra importante y fundamentalmente se refiere a que por lo menos distingamos los actores relevantes, ¿no? Del campo y que los tengamos ahí claros y que no pensemos que hay actores que son más importantes que otros, etcétera. Y obviamente, que es un punto muy crucial, y así empezábamos esta charla, el consentimiento, la capacidad decisional, digamos, la delegación de la toma de decisiones en salud mental es un concepto con el que los que trabajamos en el campo estamos muy habituados a escuchar, pero una de las cosas bien interesantes que salieron ahí en el Global Forum es que la capacidad no es una cosa que solo se vea arrasada por momentos cuando tenemos un diagnóstico, cierta clase de diagnóstico, cierta clase de padecimientos, como pueden ser la psicosis, etc. Pero sí que, digamos, que cualquier persona que no tenga un diagnóstico y que no tenga un padecer de esos clásicos que hacen que una persona no esté lúcida, igualmente puede tener momentáneamente, digamos, la capacidad suspendida. Y esto es re importante evaluar, no solo en personas, insisto, no solo dentro del campo de la salud mental, sino a todas las personas en general, porque a veces hay momentos, qué sé yo, como muy emocionales que atravesamos todos los que estamos acá, que hacen que sea difícil en ese momento tomar ciertas decisiones, o momentos, sí, que en general tienen que ver con la emocionalidad o con lo sentimental, pero que claramente, digamos, también distorsionan la capacidad decisional. Y un poco... no sé, me parece bastante interesante que desde un fórum de las características de se ponga en debate cómo estamos evaluando la capacidad, a quién a quién le debemos evaluar la capacidad cuando, en este caso, en la inclusión de personas en una investigación, pero creo que también, digo, nos interpela a quienes trabajamos en el contexto clínico. Y les comparto, digamos, qué se trabajó, porque en fue interesante lo que pasó en el Global Forum en el sentido de que había muchas personas de todas partes del mundo representadas y insisto, eran muchas y de muchas culturas distintas, con muchos lenguajes distintos, pero sin embargo, digamos, parece que los problemas, a pesar de esa diversidad, digamos, por lo menos se pudo resumir en esos 5 ítems, ¿no? Que entonces, de vuelta, estamos hablando como de que hay cosas que todavía no tenemos claro, ¿no? Como esto que decíamos, el concepto, como dónde hacer la investigación, como la capacidad, y cosas que en el día a día parece que están muy resueltas, pero evidentemente no las tenemos del todo resueltas, o incluso hay algunas que tenemos que claramente cambiar la visión desde una posición ética diferente a la que venimos trabajando, y por eso es que yo les propongo que atravesemos, tengo un timer acá que atravesemos 4, digamos, dimensiones éticas que para mí son importantes a la hora de pensar estas cosas del Global Forum y otras. ¿Cómo es la epísteme socioética? O sea, ¿qué conocimiento utilizamos en el día a día para abordar a las personas con padecimiento mental o no abordarlas, o simplemente esto de la mirada social, ¿no? Bueno, ¿cómo construimos el paradigma de las personas con padecimientos mentales, o no el paradigma, sino, bueno, de lo que son capaces de hacer, de qué se les permite, qué no se les permite? El concepto de vulnerabilidad en capas, vamos a ver, porque está muy asociada la vulnerabilidad con las personas con diagnóstico psiquiátrico, entonces está bueno también revisar qué decimos cuando hablamos de vulnerabilidad y revisar, digamos, la noción clásica de vulnerabilidad, lo mismo para autonomía. Y por último, responsabilidad moral. Ahí empezamos con la epísteme socioética, y siempre está bien recordar que somos seres morales. Como dice la eticista española de la Cortina, somos seres inevitablemente y estructuralmente morales. O sea que todo el tiempo estamos evaluando el contexto y estamos jerarquizando las cosas de ese contexto, y estamos
pasando por el filtro cognitivo rápido que hace nuestro cerebro, que tiene esa capacidad evolutiva de hacer, ¿no? De hacer como shortcuts entre todos los estímulos que nuestro cerebro analiza y rápidamente, ¿no? Nos proporciona una solución, no una solución, una respuesta, como un comando rápido. Eh, y para todo eso, obviamente, que utiliza muchos conceptos morales de adecuado, no adecuado, bueno, malo, correcto, incorrecto, etcétera, ¿no? Porque así más o menos nos vamos moviendo. En este sentido, digamos, para resumir lo que estaba diciendo recién, emitimos juicios morales que son asimilables a una prescripción, o sea, gracias a que nosotros decimos o pensamos o sentimos que algo es correcto o incorrecto, bueno o malo, es que vamos a hacer o no hacer una acción, vamos a elegir trabajar con alguien o no, vamos a elegir indicar tal tratamiento o no indicarlo, digamos, pero en cualquier caso, digamos, el juicio moral nos va a llevar a hacer o no hacer una acción, o sea, y a no hacer la acción también es hacer, es un hacer, ¿no? Es el no hacer. En cada decisión tomada ponemos en juego esos valores morales, como decíamos recién. Y acá empezamos como a complejizar un poco la situación porque la moralidad que a veces es una palabra también que usamos muchísimo en la jerga y que a veces está como un poco mal usada en el sentido de que se utiliza en general para nombrar cosas como negativas de la moral, ¿viste? Como, ay, es re moralista y todo eso. Y la verdad es que, como decíamos recién, somos todos seres morales, todos emitimos juicios morales, todos tenemos una moralidad personal, pero lo que también es verdad que hay una moralidad que es social, hay una moralidad que es de estructura, como también dice de la Cortina. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay valores morales que son más hegemónicos, ¿no? En el que, sobre todo sociedades como las nuestras, las latinas, que tienen un componente fuertemente católico, ¿no? Nosotros, por más que seamos o no católicos, tenemos mucho, por ejemplo, la moral religiosa como una cosa estructural, y entonces muchos de nuestros juicios morales tienen que ver con eso. A su vez, digo, la moral estructural se va construyendo no solo con algunas fuentes de poder, como puede ser, bueno, la religión, que insisto, en nuestra región es como una presencia muy importante, o por lo menos lo ha sido muchos, muchos años, y eso ha hecho que se construya esa moralidad en torno a la religión, pero bueno, también se va disputando con otras fuentes de poder, como puede ser la cultura presente de cada país, otras cosas, ¿no? Como se va haciendo todo un mix de moralidades que van conformando una estructura moral y desde la cual nosotros vamos teniendo como un ida y vuelta. Por eso dice ahí que presenta una doble vertiente que es irreductible, porque hay una moral estructural, hay una moral social que la vamos construyendo entre todas las personas, y sobre todo con estos dispositivos de poder, instituciones más poderosas, pero a su vez nosotros y digo, y uno puede pensar, bueno, enseguida nosotros aprendemos esa moral, ¿no? Y la tomamos, pero bueno, a su vez, en algún punto, en algún momento de nuestras vidas empezamos a cuestionar algunos de esos valores o no, pero o nos lo apropiamos, digamos, ¿no? Elegimos seguir siendo, por ejemplo, no sé, católicos o no, o elegimos algunas cuestiones de esa moralidad de estructura que vamos a decidir tomar como personal o no, y a su vez digo, la decisión personal de no seguir actuando bajo ciertos valores también va haciendo que la moralidad tal vez no de la estructura, pero sí de nuestro pequeño contexto también cambie o la disputamos ahí, pero es verdad que hay muchas veces que no tenemos tiempo para racionalizar o reflexionar, como decíamos recién, sobre todos los valores morales que de a poco se van como incorporando, ¿no? Desde que somos muy pequeños, eh, se van incorporando en nuestro acervo moral personal. Y por lo tanto, muchos de los juicios morales que nosotros tenemos y muchas de las decisiones que tomamos muchas veces no son racionales, en el sentido de que no están respaldadas por valores que nosotros conscientemente elegimos. Y acá es cuando notamos la importancia de la bioética, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es tener claro, sobre todo, porque yo estoy hablando de esto que es una cosa muy general y que tiene que ver con todas las personas, pero además nosotros los profesionales de la salud tenemos otra capa de responsabilidad, además de la de solo ser personas y vivir en sociedad, o sea, tenemos esa responsabilidad y tenemos otra responsabilidad que tiene que ver con cuidar a otros en situaciones muy particulares. Entonces,
doblemente responsables somos de tener mucho cuidado con los valores morales que están detrás de las decisiones que tomamos, porque esas decisiones que tomamos van a afectar a otras personas, a terceros, muy directamente. Las decisiones que tomamos en el campo, digamos, no profesional, sino personal, también afectan a otros. También afectan a otros y por eso es que tenemos que ser muy reflexivos sobre eso. Pero sobre todo en el campo profesional, en donde nuestro trabajo es tomar decisiones no plenas, ¿no? Pues se supone las tenemos que discutir con el paciente, con la persona o el paciente, pero sí, digamos, nosotros tenemos un cierto poder técnico que hace que tomemos decisiones para que la otra persona tenga una mejor vida o un tratamiento que haga mejorar su calidad de vida, etcétera. Y entonces acá se hace aún más necesario que tengamos bien en cuenta qué valor moral está atrás de esa decisión que tomamos. Esta imagen que la encontré cuando tuve que preparar el workshop para que en México que les decía, me gusta mucho porque significa, bueno, lo que tiene ahí la persona es un cartel que dice no creas todo lo que piensas, y un poco responde a esto que decíamos recién, ¿no? Digamos, a veces los pensamientos más urgentes, que más rápido nos vienen a la cabeza, en realidad están construidos por este mecanismo evolutivo que tiene nuestro cerebro, maravilloso mecanismo evolutivo, pero bueno, a veces también hace que nosotros tengamos que, o que nosotros, mejor dicho, llevemos a cabo acciones de las que tal vez cuando las analizamos moralmente no estamos del todo de acuerdo, pero sin embargo como no nos detuvimos a pensar y como tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo y todos también los problemas, ¿no?, prácticos que tenemos en nuestra vida cotidiana, pero el problema con eso es que por más que nosotros después podamos hacer como un disclaimer y decir, no, bueno, pero esto yo lo aprendí de la moralidad de estructura, está bien, pero la responsabilidad es personal, o sea, vos vas a ser responsable de la decisión que tomaste, y acá es cuando es muy importante tener bien en claro de vuelta qué valores respaldan las decisiones y por lo tanto hacer una reflexión ética y por lo tanto no creer en todo lo que pensamos, por lo menos a priori, y en todo lo que vemos. Y esto es algo que estoy empezando a trabajar ahora, que es en el campo de la estética, porque ustedes saben que Nietzsche tenía, o se le adjudica una frase, no sé si tal vez nunca la dijo, pero sí es verdad que Nietzsche ha trabajado mucho la relación entre estética y ética, o cómo, digamos, lo que está relacionado con la belleza o parámetros más estéticos, no quiero decir la palabra belleza, sí condiciona mucho nuestra moralidad, ¿no? Entonces muchas veces hay cosas que nosotros pensamos que son más o menos bellas o más o menos admirables, y eso condiciona mucho la moralidad, y la convicción con la que tomamos ciertas decisiones morales. Entonces también a veces hay que como aclarar ese filtro de, bueno, para que no me obnubile lo que estoy mirando, ni para bien ni para mal, quiero decir, porque hay veces que también hay cosas que nos generan mucho rechazo porque son como no esperables, ¿no? Como cuando vemos algo inesperado, porque no sigue con la norma de la hegemonía estética, o también nos genera rechazo. Entonces hay cosas y, y eso es una cosa muy intuitiva, que en realidad le ponemos esa palabra, pero que tiene que ver con estos shortcuts cognitivos que hace nuestro cerebro. Pero seguramente ustedes recordarán alguna situación en donde, ¿no?, hay como un pequeño espasmo que sucede ahí, algo que vemos. Bueno, por eso es este mensaje, bueno, no creamos o no nos dejemos llevar por por esa primera intuición, porque, bueno, muchas veces coincidiremos y muchas veces no. Y como insisto, nos vamos a ser los responsables personales de las decisiones que tomamos, mejor ser bien conscientes de eso que estamos decidiendo. Hay muchas maneras de conceptualizar la salud mental, hay muchas palabras que usamos, muchas más de las que yo puse acá, pero bueno, lo importante es que cada una de estas palabras transmite algo. Es como si fuera un auto, un vehículo cualquiera que transmite un valor y que construye una realidad particular. No es lo mismo que yo le diga a alguien que está alienado o que está histérica o histérico o que está insano a que le diga que está padeciendo. O sea, ya el sonido de esa palabra, por más que insisto, todo pueda remitir a lo mismo, claramente el concepto, la semántica que cada palabra transmite es distinto. Y esto es un poco a lo que se refiere el Global Forum cuando habla de conceptualización en salud mental, y esto es un poco a lo que yo quiero traer acá cuando hablo de episteme socioética. ¿Qué construimos cuando hablamos? ¿Qué mundo estamos construyendo? Este cuadro seguramente lo conocen.
y es sencillamente, acá abajo dice esto no es una pipa, y uno ve una pipa ahí arriba, y un poco el objetivo de quien pintó este cuadro, que es Magritte, tiene el sentido de decir, bueno, mira, no todo lo que... ¿Por qué dice Magritte que esto no es una pipa? Porque en realidad no es una pipa, es una representación de una pipa. Lo que dice Magritte es, yo no puedo llenar esto de tabaco o cualquier otra cosa que queramos fumar y fumarla. No se puede hacer porque es un cuadro, una representación. Y como tal, digamos, las palabras también son representaciones de la realidad, y como tal no son tal cosa, ¿no? Son una representación de una realidad. Bueno, esto es una foto de la ciudad donde yo vivo, que el Ministerio de Justicia sigue llamando alienados a, a las personas con padecimiento mental. Nada. Voy a avanzar un poco por el tiempo, sí, pero esto lo conocen. Eh, Son como nuestras dos Biblias, digamos, el DSM y el CIE-10, y ellos formalmente llaman a los padecimientos mentales trastornos, no enfermedades. Me parece importante que, seguramente ya lo saben, pero para reforzarlo, digamos, que esta es la palabra oficial, como se denomina a los padecimientos, y que también está también la noción de padecimiento o sufrimiento, que tiene una diferencia conceptual con la de trastorno, que no es importante ahora, pero que un poco tiene que ver con, bueno, hay otras formas de sufrir que tal vez no estén coaptadas por el DSM aún, pero sí que la Organización Mundial de la Salud, digamos, recogió muchos de estos formatos de sufrimiento que a veces, insisto, no podemos diagnosticar, pero sí habla de que estamos sufriendo, y sí habla de que tenemos poco para hacer desde el sistema de salud porque no les podemos poner un nombre, ¿no? Entonces, capaz que si pensamos la noción de sufrimiento y pensamos otras maneras de atender, capaz que sí vamos a poder darle respuesta a las personas que sufren por modalidades de violencia normalizadas, por el debilitamiento de la familia u otras cuestiones por las que las personas hoy en día están sufriendo, ¿no? Tres dimensiones en toda expresión lingüística para reforzar un poco lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? La dimensión sintáctica, o sea, el código de signos, las reglas gramaticales, la dimensión semántica, la relación entre el signo y el significado. Y lo que más me interesa resaltar a mí es la dimensión pragmática, o sea, cuál es la relación entre esa expresión semántica, vamos a decir, y el usuario, quién le entona, el contexto, la situación, el rol social de quien emite, ¿no? Esto de siempre ser consciente de que nosotros estamos en una situación de poder. Entonces, lo que nosotros decimos no es lo mismo que lo diga otra persona. Y esto tiene que ver con una dimensión lingüística. Lo mismo con la entonación y el contexto, ¿no? Que no, fíjense, entonces no solo hay una dimensión semántica, que era, bueno, qué palabra elegimos usar de todas las que vimos respecto a cómo nominamos al padecimiento mental, sino todo el contexto que hace. Y de hecho, el significado preciso de una expresión no podemos conocerla hasta que no dispongamos de toda la información necesaria. Pero a su vez es importante esto para pensar nuestra propia situación de entonación, nuestra propia situación de rol social, nuestro propio contexto. De hecho, hay un buen ejemplo en este cuento que seguramente ustedes conocen mucho más que todo el mundo entero, que es Solo vine a hablar por teléfono, de García Márquez, en donde una persona dice esta frase en un contexto distinto. Después me van a decir si conocen este cuento, no, me imagino que sí, por ahora no los puedo ver, en un contexto distinto, y esa frase cambia completamente su significado, ¿no? Un sumario de episteme socioética. ¿Qué valores sostienen nuestras decisiones? ¿Qué conocimiento disponible lo justifica? Fundamental. Recuerden, no somos chamanes, somos médicos y médicas o profesionales de la salud, por lo cual tenemos que tener una evidencia que justifique lo que estamos haciendo. Hay una cosa muy interesante que yo trabajo en mi libro, que después lo vamos a ver, que tiene que ver con la evidencia del consumo crónico de antipsicóticos, por ejemplo. Y bueno, ya lo charlamos luego. ¿Cómo conversan esos valores con los valores del contexto y cómo jerarquizo los valores? Bueno, les dije que íbamos a hablar un poco de vulnerabilidad. Y esto es una cosa bastante frecuente de escuchar. Es más, capaz que nosotros mismos la decimos muchas veces, ¿no? La pregunta acá, respecto a esta oración, es si todas las personas con padecimientos mentales son vulnerables. ¿Realmente todas lo son? ¿Realmente en todos los aspectos son vulnerables? ¿Realmente son totalmente vulnerables? El concepto de vulnerabilidad en capas viene a discutir este concepto cuando se utiliza de forma totalizadora y homogénea,
¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que vimos recién, cuando se utiliza para decir todas son vulnerables, porque eso está diciendo a la vez que lo son en todos los sentidos, lo son totalmente vulnerables. Y la vulnerabilidad como tal es un concepto recontra importante normativamente hablando, o sea, por ejemplo, para la ética. ¿Por qué? Porque hay personas que evidentemente hay situaciones que las hacen más vulnerables o que las ponen en situaciones de mayor vulnerabilidad, y la vulnerabilidad como concepto normativo existe para que quienes no estén en la posición de vulnerabilidad puedan de alguna manera proteger a esas personas en esas situaciones. Entonces, es un concepto que no tenemos que perder, pero sí que tenemos que usar de una manera distinta al que venimos usándolo. Una de las propuestas es la noción de vulnerabilidad en capas, que es esto, es pensar las personas en situación, no solo porque tengan un diagnóstico, porque además, ¿qué diagnóstico hace más vulnerable? ¿A qué persona? O cualquier persona en situación de clase, en cualquier país del mundo. Pero más allá de pensar eso, esta es una matriz de procesos críticos que hice yo mismo para una persona con esquizofrenia, en donde claramente acá podemos ver muchos procesos que protegen a la persona, protegen en el sentido del proceso de salud o enfermedad, ¿no? Y muchos procesos que no la protegen, y que muchos de los procesos que no protegen a esas personas tienen que ver con una dimensión más colectiva y no tanto con una dimensión más personal. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros pensamos a las personas con esquizofrenia como vulnerables, estamos individualizando esa vulnerabilidad. Y la verdad es que cuando uno analiza un poco más las cosas, reflexiona sobre las cosas, se termina dando cuenta de que la dimensión colectiva, o sea, que no depende solo de que esa persona tenga esquizofrenia como diagnóstico, es la que la vulnera muchísimo más que su genotipo o fenotipo, ¿no? Pero que además hay cuestiones muy particulares que hacen que esa persona aún pueda verse vulnerada, como pueda ser víctima, vamos a decir, de una cascada de vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, si una persona está desempleada, de repente va a ser más dependiente económicamente, de repente eso puede producir mayor aislamiento social, ese aislamiento social va a retroalimentar con su fenotipo, todo ese convito verde ahí va a hacer que cuando nosotros pensamos en las personas con esquizofrenia como grupo social, ¿no? Sí, si queremos homogeneizar, digamos, todo eso va a contribuir al estereotipo de debilidad del sujeto social, dependencia del sujeto, sobrecarga del cuidador, hipermedicalización. Yo no estoy diciendo que esto no exista, lo que digo es que eventualmente, en ciertas circunstancias, todo esto puede solamente verse empeorado si nosotros subestimamos ciertas cuestiones muy básicas que a veces no tienen que ver del todo con un diagnóstico. Entonces, los grupos, o sea, cuando nosotros pensamos en personas con esquizofrenia, pensamos un poquito como espontáneamente en, bueno, grupo de personas que en general están hipermedicalizados, que ocasionan sobrecarga del cuidador, que son dependientes de otros sujetos, que socialmente, digamos, tienen debilidades para relacionarse, para sostener una relación. Bueno, digo, entonces ahora todas estas cuestiones que nacerían de que una persona quede desempleada, una persona con una esquizofrenia, digamos, sobre todo seguiría como fomentando este grupo de características, ¿no? Y eso a su vez haría más difícil que este grupo consiga trabajo, porque sigamos como reforzando, ¿no? Y eso a su vez reforzaría su fenotipo, y eso a su vez haría que entonces del sistema de salud, digamos, mira, como la persona que es esquizofrenia es todo esto, nosotros necesitamos ser todo esto. Y hay como, según esta matriz de procesos críticos, surge la medicina social latinoamericana, un grupo de intelectuales en los 70, digamos, desarrolla varias críticas al modelo médico hegemónico, etc. Y Jaime Breil, que es el que habla sobre epidemiología crítica, que se los recomiendo muchísimo, él dice, bueno, para pensar un poco, para desarmar un poco el proceso de la enfermedad, y propone esta matriz, pero digamos, sintéticamente propone pensar en estos tres como puntos, ¿no? La estructura, modos de vida y estilos de vida. Entonces, sencillamente la estructura sería pensar, bueno, estas condiciones que a priori nos afectan a todos. Si bien no nos van a afectar a todos de la misma manera, pero nos afectan a todos. Después están los modos de vida, o lo que también
teóricas van a llamar grupos sociales no voluntarios, y ahora lo vamos a ver, por eso no voy a andar mucho acá, y estilo de vida que sí sería como el itinerario típico personal, ¿no? Que obviamente esto está como subsumido, ¿no? Cada dimensión está subsumida a la otra. Entonces, ¿qué, qué consumos va a tener una persona que se mueve en determinados territorios, con determinada clase, con determinada etnia? Bueno, obviamente que va a estar subsumido a su modo de vida, o sea, al grupo en el que esa persona, digamos, a priori pertenece, ya sea territorialmente o de vuelta o por la etnia o por el género que tiene, y a su vez, obviamente que los modos de vida están subsumidos a la estructura. Y me interesa, sobre todo, que pensemos la autonomía viniendo de todo esto, de cómo pensamos la vulnerabilidad, porque, digamos, tradicionalmente la autonomía se pensó, y esto está bastante bien analizado, digamos, ¿no? Se pensó como una, para empezar, como una acción, lo cual es algo positivo, ¿no? No como una persona, de vuelta, ¿no? Como no es que una persona es autónoma, sino una persona ejerce una acción autónoma en un momento determinado. Esa acción, para que sea autónoma, tiene que cumplir con estas tres condiciones: que la acción sea intencional, que la acción sea hecha con conocimiento y que sea libre de interferencias de otras personas. Ahora, el problema con esta definición es que pensaba a las personas o concebía a las personas como contratistas racionales, independientes, individualistas. Esto está bien descrito por el individualismo metodológico, ¿no? Que es cuando todo el mundo social se reduce a lo individual. Esto que decíamos recién, bueno, al final parece que todas las cualidades que tiene una persona con esquizofrenia son solo por su esquizofrenia. Bueno, tal vez, atención, tal vez, digo, está pasando otra cosa en la dimensión colectiva que hace que esa persona o se le refuerce mucho o incluso a veces que la condicionemos tanto que tal vez forzamos un poco estas características, ¿no? En contraposición a eso, acá están los grupos sociales no voluntarios que le decía, bueno, hay veces que es un poco lo que Braille va a decir, o va a llamar modos de vida o grupos, o vieron que decía como los modos grupales. Y Anne Cadd, que es la que desarrolla este concepto, habla de grupos sociales no voluntarios. ¿Qué significa? Hay grupos sociales a los que nosotros pertenecemos, a los que voluntariamente entramos, digamos. Por ejemplo, si yo elijo estudiar medicina, ya tengo más o menos claro, capaz que no del todo claro, estaría bueno explicitarlo un poco más, pero sí que voy a pertenecer a una profesión que tiene, como dice acá, que tiene determinadas estereotipos sociales, factores de recompensa, privilegios, desventajas, como estar de guardia 3 días por semana, ¿no? Pero tenemos noción de las cosas a las que está asociada la profesión médica, mayormente, diríamos, positivas en este sentido. U otros grupos sociales, incluso no tan identitarios como puede ser una profesión, no sé, ser miembro de un club o de lo que sea, digamos, todo eso está asociado siempre a algo. Ahora, hay otros grupos sociales a los que pertenecemos que no pertenecemos de forma voluntaria, en el sentido de que, por ejemplo, yo soy o me identifico como mujer y no es una decisión que yo tomo, ¿no? Nací así y así más o menos me voy desarrollando por la vida, y eso, digamos, el hecho de ser mujer ahora, hace 100 años o hace 500, está, de vuelta otra vez, está formateada por normas y prácticas, por actitudes, por estereotipos, sobre todo por estereotipos, otra vez por factores estructurales, como los patrones de recompensa y castigo, privilegios y desventajas, que las mujeres, supongamos hace 100 años, que podemos verlo mucho mejor, que estaban asociadas, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer por ser mujer, solamente por eso, pues no había otro motivo, no podía votar, no podía estudiar en la universidad, solamente podía criar a hijos e hijas, solamente podía casarse, qué sé yo, como... Y eso era una cosa que no creo que ninguna mujer decidiera a priori por sí misma, sino que eran las condiciones meramente morales de la época. Y entonces a esto se refiere esta autora con grupos sociales no voluntarios. Ni hablar si pensamos lo mismo en cuestiones étnicas o cuestiones territoriales o cuestiones de clase, digamos, todo está asociado a toda esta clase de cosas. Y imagínense que además pertenecemos a varios grupos sociales, no voluntarios y voluntarios, entonces a veces estas cosas como se mezclan todas y pueden hasta incluso entrar en conflicto. Pero lo importante de traer este concepto es que
hay dimensiones no individuales que afectan las oportunidades, opciones y posibilidades de las personas. Y es en este sentido, y porque hoy tenemos la evidencia para decir esto, es que ese concepto de autonomía clásico, digamos, no nos es útil a la hora de pensar cómo tomar decisiones genuinas. No nos es útil porque no es real, no es verdad que nosotros somos cosas como atomizadas, que no nos afecta nada, no, no para nada. Entonces hay que pensar otro concepto de autonomía que nos permita reflejar mejor la realidad y eso va a hacer que nosotros podamos pensar como herramientas más concretas para que seamos más autónomos nosotros y para que podamos hacer que nuestros pacientes, por ejemplo, lo sean más. Entonces, el concepto de autonomía relacional, que viene un poco a discutir el concepto de autonomía clásica, es un concepto que permite reconocer y analizar las vulnerabilidades de las personas sujetas a la opresión o privación social, como también cuáles son aquellas dimensiones protectoras o que fortalecen su autonomía y también trabajarlas. La autonomía es tanto un estado como una capacidad. Y esto es fundamental para nuestro campo, sobre todo. ¿Por qué? Haciendo una analogía con lo de las mujeres, cuando las mujeres no podían estudiar en la universidad, no era porque no eran capaces. Las mujeres eran igual o más capaces. Pero sin embargo, había un estatus. El estatus que estaba asociado a la mujer. Y el estatus estaba en contra de eso, ¿no? Como, entonces, al final, al final, para definir la autonomía, no es suficiente la capacidad, porque vos podés tener mucha capacidad, pero si el Estado, o sea, capaz que la palabra no sería, porque en inglés es status, capaz que está mal traducido. Entonces, si tu estatus social no permite que vos tomes decisiones, al final no importa la capacidad. Y esto pasa mucho en el campo de la salud mental, porque si vos decís o si vos sabés que alguien tiene un diagnóstico, sobre todo cierta clase de diagnósticos psiquiátricos o en salud mental, posiblemente ya, porque hay un estigma asociado a eso, es una diapo que pasé por el tiempo, pero creo que no se los tengo que explicar a ustedes, digo, ese estatus social de la persona con padecimiento mental, si bien tal vez cada vez sea menos, pero sigue estando, la verdad que contribuye poco que una persona pueda ejercer acciones autónomas, ¿no? ¿Por qué? Porque porque vamos a tender a pensar que, y tal vez, y no está en una situación para tomar una decisión, porque, viste, tiene un diagnóstico de tal cosa, mejor decidamos por ella, ¿no? Entonces, la capacidad es igualmente que el estatus. Y las personas que trabajan este concepto, digamos, dividen o categorizan la autonomía relacional como en tres categorías, valga la repetición: autogobernanza, autodeterminación, autorización. Bueno, este lo vamos a pasar porque es un poco largo, pero básicamente este es una mini pintura que hice yo, porque quería como pensar esto de cómo estamos todos conectados lógicamente, ¿no? Un poco como la inconsciencia colectiva, diría Yang. Eh, y cómo toda esa conexión en realidad está mediada por también, no sé, el lenguaje, los medios de comunicación, los formatos de intercambio, las actitudes grupales, cómo construimos nuestra propia identidad, la identidad de grupo, los valores morales, patrones de consumo, como todo eso está, la cultura, los intereses, todo eso media la relación entre las personas. Imagínense, o sea, entre las personas, digo, entre yo y ustedes o así, ustedes o yo, imagínense también todas estas cosas que además se ven multiplicadas o que entran a jugar, mejor dicho, otras cosas en el sistema de salud, ¿no? Con acá en vez de persona que diga psiquiatra y acá en vez de persona 2 diga persona que está sufriendo por cualquier, ¿no? Como todo esto se acrecenta de una manera escandalosa. Y que además estamos, no es que todo esto sucede en el vacío, en el vacuum, no, sucede en una estructura que está bien definida también, y en una estructura donde hay una hegemonía discursiva, ¿no? En donde, por ejemplo, el médico o la médica o cualquier profesional de la salud tiene más, su palabra tiene más poder que una persona no profesional, o la hegemonía sobre qué puede o qué no puede hacer una persona con padecimiento mental. Y a todo eso obviamente se le suma las individualidades que además tenemos las personas, ¿no? Digo, fíjense cuántas cosas operan en nuestras individualidades, que a veces es hasta un poco ridículo pensar que alguna vez la autonomía se haya pensado como tan individualmente, ¿no?
Entonces la autonomía relacional viene a hacer dos cosas o viene como a cambiar un poco ese concepto clásico por lo menos en estas dos vertientes, ¿no? Primero analizar las circunstancias sociales que hacen que una persona pueda ejercer su autonomía y cuáles la limitan, y además, y esto es también recontra novedoso, traslada el foco de la protección de un sujeto hacia la construcción de las relaciones que fomentan su autonomía. O sea que no solo está enfocada en la persona en sí, sino que también quiere trabajar sobre el contexto, ¿no? Y como cuestionar un poco lo que al principio decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que haya más o menos prevalencia o incidencia de padecimientos mentales? Entonces, cuando este concepto de la autonomía no solo habla de cómo hacer que esa persona sea más autónoma, ver qué condiciones hacen que sea más autónoma o que tome decisiones más genuinas, cuáles la limitan, sino que también quiere conversar con el resto, ¿no? Con ese contexto. Hay un modelo, tal vez lo conocen, que se llama Shared Decision Making, que trata bastante de llevar a cabo el modelo de autonomía relacional. Bueno, un poco un resumen de lo que hablábamos al principio, ¿no? La interdependencia social, tenemos formatos de relación, de cómo lo hacemos, tenemos acuerdos para la convivencia, ¿no? Que no hay leyes, sino que son acuerdos convivenciales, y en esos acuerdos cada acción tiene una consecuencia, buena o mala, y digamos, por estos motivos y un poco todos los que ya hablamos, es que tenemos que ser moralmente responsables de, de las cosas que hacemos, porque cuando nosotros podemos elegir y la decisión, en cualquier ámbito, cualquier cosa que decíamos es genuina, bueno, ahí hay ética, ¿no? Primero. Y después lo que hay que decir es que si nosotros elegimos, eso es un contexto ético, ¿no? Porque se nos permitió esa elección genuina, pero ahora esa elección reconoce un marco o un límite de posibilidades del que somos responsables. ¿Por qué? Porque se define un lugar, una posición, yo estoy ahí, yo ocupo esta posición, por lo tanto yo soy responsable de eso. Entonces, la idea de la responsabilidad moral tiene que ver con fomentar siempre nuestra moralidad para alejarnos del dogma y la arbitrariedad, explicitar nuestro marco ético, valores, principios y propósitos, y acentuar la perspectiva colectiva, porque ya vimos lo importante que es. Saltear la bioética en salud mental nos expone al riesgo de individualizar las condiciones sociomorales y despolitizar la experiencia individual. Gracias. Creo que estoy a tiempo.